Es un honor para mí dirigirme a todos los estudiantes y oyentes en relación a las medidas tomadas por el Gobierno Nacional a causa de la pandemia del COVID-19 y esta medida cómo afectan entonces el sistema laboral y la administración de justicia en nuestro país. La pandemia ha paralizado uno de los pilares sobre la cual se fundamenta el Estado social y democrático de derecho, el Poder Judicial y la administración de justicia en nuestro país. La parálisis de la administración de justicia impide el acceso a los ciudadanos a la misma, aunque el acceso a la justicia es un principio fundamental del Estado de Derecho, establecido en nuestra Constitución, que está plasmado también en los instrumentos internacionales. Miles de procesos se han visto paralizados y demorados en Venezuela desde el decreto del estado de alarma. Es importante destacar que el acceso a la justicia es un derecho humano fundamental que además garantiza el ejercicio de otros derechos humanos. Este derecho instituye una real y efectiva tutela jurisdiccional, puesto no basta con la mera posibilidad teórica de ejercer una acción, y esto está establecido en varios tratados internacionales sobre derechos humanos, entre ellos el artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y el artículo 8 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y el artículo 14 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. El viernes 13 de marzo de este año, el presidente Nicolás Maduro decretaba el estado de alarma en todo el territorio nacional para atender la emergencia sanitaria con relación al coronavirus. Este decreto no fue aprobado por la Asamblea Nacional y es bueno que sea aclarado, como exige la Constitución Nacional en su artículo 337 y siguiente, y ha sido renovado 3 veces consecutivamente, la cual es una infracción a este mismo artículo de la Constitución. De este hecho violatorio de los derechos humanos da cuenta el informe de la ONU, en vista de que el párrafo 30 de fecha 2 de julio del 2020, además que mediante dicho decreto el gobierno restringía las garantías constitucionales sin haberlas regulado formalmente y específicamente. Es bueno aclarar que aunque el derecho a la justicia es un derecho fundamental y es un derecho del debido proceso, es un derecho no susceptible de suspensión, en los hechos de la administración de justicia está prácticamente paralizada en Venezuela durante esta cuarentena. Está afectando aún más el ejercicio de múltiples derechos humanos de todos los venezolanos, además del propio derecho de acceder a la justicia que desde hace años el gobierno lo ha venido restringiendo. 7 días después de decretado el estado de alarma, el Tribunal Supremo de Justicia en la Sala Plena dictó la resolución de fecha 20 de marzo, mediante la cual resolvía suspender las causas de lapsos procesales entre el lunes 16 de marzo y el lunes 13 de abril, periodo del cual ningún tribunal despacharía, a excepción del despacho de asuntos urgentes. A pesar de esto, estas resoluciones consecutivas declaran el estado de garantía, la celeridad y la buena marcha de la justicia durante los 365 días del año y que es necesario dar estricto cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 26 de la Constitución Nacional, que establece que toda persona tiene el derecho y el acceso a los órganos de la administración de justicia y a obtener por prontitud las decisiones correspondientes. En la práctica, lo que realmente ocurre es que la administración de justicia en nuestro país está detenida y no está garantizando el acceso a la justicia. A raíz del decreto de alarma por la pandemia del COVID, se ha limitado severamente el acceso a la justicia a los tribunales en nuestro país, porque se encuentran a puerta cerrada en su mayoría. En el área laboral, solamente la sentencia del mes de marzo hay una sola. Existe la posibilidad entonces de acceder a la justicia por vía electrónica mediante las plataformas web o teleconferencias. Eso es una pregunta que nos hacemos. Es inexistente en nuestro país. Pero al no estar operativa dicha página, se restringe entonces el trabajo de los abogados, los fiscales, los jueces y los profesores, hasta de los estudiantes de derecho y el público en general, lo que constituye también una infracción al derecho a la información oportuna y veraz establecida en el artículo 58 de nuestra Constitución. En este sentido, es importante destacar que la Ley de la Simplificación de los Trámites Administrativos exige en su artículo 38 que los órganos y entes administrativos publiquen y deben dar preferencia al uso de las tecnologías de la información, por medio de que del acceso remoto a los fines de mantener informado al interesado a las resultas y el Estado
y demás notificaciones relacionados a los trámites que tengan interés. Sin embargo, en el caso de los órganos de la Administración de Justicia, esta norma no se está cumpliendo, pues el sistema de justicia en Venezuela no desarrolla a tiempo los mecanismos o medios electrónicos que realmente permitan el acceso a la justicia y eviten la paralización como consecuencia del coronavirus. El derecho al trabajo es importante también mencionarlo en vista de que ante la pandemia ha reaccionado legislando en múltiples frentes, en materia laboral, en materia de seguridad social, de prevención de riesgo, disposiciones sustantivas y procesales, beneficios y sanciones, pero también activando un imponente conjunto de humanos, pues para asesoramiento, gestión y resolución. De acuerdo con el texto constitucional, si bien un estado de excepción supone limitaciones en derechos, la misma también expresa en su artículo 337 que no se puede ser limitado al derecho a la vida, a la prohibición de la incomunicación y de tortura, y el derecho al debido proceso, el derecho a la información y los demás derechos intangibles. Estos derechos intangibles, de acuerdo al artículo 6 de la Ley Orgánica sobre los estados de excepción, son los siguientes: el derecho al reconocimiento a la personalidad jurídica, a la protección a la familia, a la igualdad ante la ley, a la nacionalidad, a la libertad de la persona y a la prohibición de la práctica de desapariciones forzosas de personas, la integridad personal, sea física, psíquica o moral, la prohibición de ser sometido a la esclavitud y de la servidumbre, la legalidad y el principio de la irretroactividad de las leyes, el amparo constitucional, la participación y el sufragio y en el acceso a la función pública. ¿Cuáles son las consecuencias del COVID-19 en los procesos judiciales? Afecta el sistema laboral y la administración de justicia. Corresponde ahora definir los conceptos que derivan el decreto de alarma, los anuncios realizados para otorgar las correctas consecuencias legales que derivan de esta situación inédita que trastoca el normal desenvolvimiento de la vida cotidiana de nuestro país y del mundo en estos momentos. Es por ello que debemos tener presente que el derecho del trabajo está ilustrado por los principios de los derechos sociales, como bien lo define los capítulos constitucionales y sobre todo en nuestra Constitución. Si bien entonces la garantía de estabilidad laboral es certeza del presente y del futuro, la suspensión del contrato de trabajo es el puente colgante entre ambos tiempos, y las bases de ese puente son por consiguiente las causas de esa suspensión. Resulta de tal impacto la entidad del daño que ha producido y prevé producir la pandemia del COVID-19 que dentro de las medidas laborales que han estimado el decreto en la modificación de las condiciones laborales bajo la modalidad de una prestación de servicio a distancia de su puesto de trabajo original, alterando así el lugar de trabajo, el medio ambiente de trabajo, la supervisión del empleador, las jornadas, entre otras condiciones del contrato de trabajo. Todo ello con el fin e interés superior de resguardar la vida de los ciudadanos en el Estado venezolano. Creemos entonces que estos son tiempos de mucha incertidumbre, en el que los mejores valores humanos deben dar orientación a los cambios y adaptaciones que imponen estos momentos de pandemia. Como bien se comentó arriba, la estabilidad laboral es garantía para el trabajador de su subsistencia y crecimiento familiar. Por ello, consideramos que la solidaridad, la buena fe, la proactividad, la flexibilidad, la resiliencia, la seguridad, la proactividad son principios que comparten el derecho del trabajo y a la vida actualmente. Ahora bien, estos cambios de manera forzosa que trae la pandemia son medidas temporales en el cambio de las condiciones laborales, que por lo inédito de los hechos y poco a poco, nada se ha tratado en la academia o en la jurisprudencia. Sin embargo, nos atrevemos a afirmar que la figura de la novación de condiciones laborales que han
han desarrollado los autores y las sentencias judiciales para los casos de cambios de condiciones durante la relación de trabajo. No aplica para este suceso, pues los motivos que generan los cambios son las emergencias imprevistas iniciadas por la pandemia con el fin de preservar la salud, que entendemos temporal y no del cambio permanente en las condiciones que procura la novación objetiva de las condiciones. La justicia durante una pandemia es el catalizador de la digitalización judicial. La pandemia ha dado un impulso importante a la necesidad de redoblar los esfuerzos para la transformación digital en las Cortes. En particular, el uso del expediente judicial electrónico y las audiencias orales virtuales en juicio. La adaptación de cada país ha seguido un curso diferente, dependiendo cómo pondera los riesgos sanitarios, legales, tecnológicos y de transparencia, entre otras cosas, y de las capacidades preexistentes de su sistema judicial. Han tomado caminos distintos, pero convergencia hacia el mismo objetivo. La nueva normalidad judicial nos está demostrando a todos que la oralidad y la digitalización sobrevivirán juntas y saldrán fortalecidas. La oralidad aporta celeridad a los juicios y a la digitalización nos permite la continuidad del servicio. En este caso, la pandemia ha resultado un catalizador positivo y una buena noticia en el medio de la crisis. Finalmente, debemos concluir que el impacto de la pandemia del COVID-19 en el derecho al trabajo venezolano ha sido inédito. Sin embargo, consideramos que tanto trabajadores como empleadores deben buscar fórmulas para lograr la continuidad de la productividad o la prestación del servicio bajo el trabajo o el teletrabajo o alguna otra modalidad de ejecución del servicio que garantice la seguridad a la salud, a la productividad, buscando así la flexibilización y la adaptación a la emergencia generadora por la pandemia. Para los casos en los que no sea posible la readaptación de condiciones, el efecto principal es la suspensión de las obligaciones principales del contrato de trabajo, de prestación del servicio y pago del salario, así como el pago del beneficio de la alimentación como el cesta-ticket, el cual consideramos debe ser autorizado por el inspector de trabajo. Gaceta Oficial número 6519, extraordinario del 13 de marzo del 2020. Los trabajadores entonces, amparados en la inamovilidad, no podrán ser despedidos, desmejorados, trasladados sin justa causa calificada, previamente por el inspector del trabajo de la jurisdicción. En caso de que el trabajador protegido sea despedido o desmejorado sin justa causa o trasladado sin su consentimiento, este podrá denunciar el hecho dentro de los 30 días continuos siguientes ante el inspector de trabajo y solicitar así su reenganche y pago de salarios caídos, así como los demás beneficios dejados de percibir. El patrono que no obstaculice o desacate la orden del reenganche y la restitución de las situaciones jurídicas infringidas, se lo impondrán las medidas y sanciones que está prevista entonces en la ley. Los tribunales del trabajo no darán cursos a las demandas de nulidad hasta tanto el patrono no cumpla con la orden del reenganche y restitución de la situación jurídica restringida.